Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Ave María. En este noveno y último día de la novena al Espíritu Santo, vamos a meditar sobre el don de sabiduría. En primer lugar, hay que decir que el don de sabiduría está encargado de llevar a su última perfección la virtud de la caridad. Siendo la caridad la más excelente de todas las virtudes, ya se comprende que el don de sabiduría será a su vez el más excelente de todos los dones. Puesto que este don de sabiduría lleva a la perfección la virtud de la caridad, es conveniente antes explicar en qué consiste la virtud de la caridad. Y para explicar la virtud de la caridad, vamos a seguir la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. El santo dice que la caridad es una amistad entre Dios y el hombre. Como toda amistad, importa necesariamente una mutua benevolencia, fundada en la comunicación de bienes. Palabras claves en esta definición sobre la caridad es, en primer lugar, una amistad entre Dios y el hombre, luego conlleva una benevolencia mutua y luego, por lo tanto, una comunicación de bienes. Así lo explica Santo Tomás de Aquino en la Summa Teológica. Por eso, la caridad supone necesariamente la gracia, que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. No puede haber virtud de la caridad si alguien está en pecado mortal. El hombre, que por su naturaleza no pasa de siervo del Creador, porque todos, en cuanto que somos creados, somos siervos de Dios, sin embargo, llega a ser, por la gracia y la caridad, hijo y amigo de Dios. Y si ya aquella servidumbre le ennoblece tanto, porque ser siervo de Dios es una cosa grandiosa, ya que servir a Dios es reinar, como han enseñado los santos, ¿quién podrá medir la altura a que nos eleva la caridad de Dios, que se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice San Pablo en la carta a los Romanos 5:5. A ti que debieras permanecer siervo, te admite Dios como amigo, dignidad incomprensible del cristiano. Pero no hay que olvidar que la caridad en sí misma es una realidad creada, es un hábito sobrenatural infundido por Dios en el alma. Puede definírsela diciendo que la caridad es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad por la que amamos a Dios por sí mismo sobre todas las cosas y a nosotros y al prójimo por Dios. El objeto material, como se llama en teología, de la caridad recae sobre varios, que es Dios, nosotros y el prójimo. Sin embargo, el motivo de este amor a Dios, a nosotros y al prójimo es único, que es la bondad divina en sí misma y en cuanto comunicada a nosotros y al prójimo. De aquí se sigue que no todo amor que yo tengo al prójimo, a las personas, o el amor que me tengo a mí mismo, no todo amor, repito, es caridad. Porque cuando nos amamos a nosotros mismos o al prójimo por algún motivo distinto de la bondad de Dios, es decir, me amo o amo a otros no por amor de Dios, no hacemos un acto de caridad, sino de amor simplemente natural, filantropía, que es lo que hay mucho hoy en el mundo e inclusive lamentablemente en la Iglesia. Es un amar al otro
no por amor a Dios? ¿O acaso hacemos un acto de puro egoísmo, ya que podemos amar a los demás o a nosotros mismos por las ventajas que nos puede traer? ¿Cuántos actos que parecen de caridad heroica están muy lejos de serlo? El heroísmo puramente humano no vale absolutamente nada en el orden sobrenatural. Es como moneda falsa que no circula en los bancos del cielo. Porque hay mucha gente que está en pecado mortal, hay mucha gente que es atea y no cree en Dios, o inclusive que no son cristianos, son de otras religiones, que pueden seguramente ser muy solidarios y ayudar a muchísima gente. Dicen, oh, mira qué buenos, oh, mira qué caritativo, oh, mira no sé qué. Pero eso no es caridad, eso es filantropía, eso es amor simplemente humano, natural, pero no es una virtud. Eso no sirve para nada para ir al cielo si lo que se hace no se hace por amor a Dios. Si se ama a los otros, no por un amor divino. A todo esto hay que añadir que la caridad cristiana, la perfección de la vida cristiana, consiste especialmente en la caridad. Ya que San Pablo dice, pero por encima de todo esto, vestíos de la caridad, que es vínculo de perfección, en Colosenses 3:14. Porque la caridad, como dice Santo Tomás de Aquino, en cierto modo liga todas las demás virtudes en una unidad perfecta. La caridad es precisamente la virtud que nos une directamente con Dios en cuanto último fin sobrenatural. Esto no quiere decir que la perfección cristiana consista íntegra y exclusivamente en la perfección de la caridad, sino que es ella el elemento principal, el más esencial y característico de todos. Por ello, el que ha conseguido la perfección del amor de Dios y del prójimo puede ser llamado perfecto en el sentido más genuino, estricto de la palabra, mientras que solo lo sería relativamente perfecto el que solamente ha conseguido la perfección en alguna otra virtud, mas no en la caridad. Así pues, la caridad es quien nos une a Dios, fin último del alma humana. El alma está llamada a unirse ya en la tierra con Dios por medio de la gracia. Pues, como dice San Juan, el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Por consiguiente, la perfección de la vida cristiana se toma especialmente de la caridad. Pero es que además la caridad nos une con Dios ya desde ahora de una manera perfectísima, dándonos la posesión real de Dios. Santo Tomás dice que la caridad nos da la posesión real de Dios y estableciendo una corriente de mutua amistad entre Él y nosotros. Por esto justamente la caridad es inseparable de la gracia, mientras que la fe y la esperanza son compatibles de alguna manera con el mismo pecado mortal. Fe y esperanza, diríamos, informes. La caridad, en fin, supone la fe y la esperanza, pero las supera en dignidad y perfección. Habiendo dado estas pinceladas sobre la virtud de la caridad, veamos ahora el don de sabiduría, que es el don que perfecciona la caridad. Podemos definirlo con el padre Antonio Rollo Marín, que sigue en todo esto la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, de la siguiente manera. El don de la sabiduría es un hábito sobrenatural inseparable de la caridad, por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas, bajo el instinto especial del Espíritu Santo, que nos las hace saborear por cierta connaturalidad y simpatía. Dice el padre Rollo Marín que este don de sabiduría es inseparable de la caridad, y es precisamente el don de sabiduría que perfecciona la virtud de la caridad, dándole a la caridad una modalidad divina.
Y porque justamente la caridad, aunque sea esa virtud, carece de esa modalidad divina porque está sometida al régimen de la razón humana aún iluminada por la fe. Sin embargo, el don de sabiduría le da a la caridad esta modalidad divina, que la eleva o como que la saca simplemente de ese régimen de la razón humana. Por este don juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas. Y justamente en este juicio recto que hacemos de Dios y las cosas divinas, se distingue este don del don de entendimiento. Lo propio del don de entendimiento es una penetración, mejor dicho, es una penetrante y profunda intuición de las verdades de la fe en plan de simple aprehensión, sin emitir juicios sobre ellas, como por ejemplo puedo entender intuitivamente algún pasaje de la Sagrada Escritura que en un momento Dios me ilumina, lo entiendo, lo intuyo, pero no hago un juicio. Sin embargo, el juicio lo emiten los otros dones intelectivos en la siguiente forma. Acerca de las cosas divinas, hace un juicio el don de sabiduría. Y acerca de las cosas creadas, hace un juicio el don de ciencia. Entiéndase como cosas creadas todo aquello que no es Dios. Sin embargo, el don de sabiduría hace un juicio solamente de las cosas que respetan a Dios. Y en cuanto a la aplicación de estas cosas creadas, una aplicación concreta a nuestras acciones, hace un juicio el don de consejo. En cuanto que supone un juicio, el don de sabiduría reside en el entendimiento, como en su sujeto propio. Pero ya que se relaciona con la caridad, el don de sabiduría tiene su raíz en la caridad, que reside justamente en la voluntad. Y hay que decir a esto que no se trata de una sabiduría puramente especulativa, sino también práctica, ya que al don de sabiduría pertenece en primer lugar la contemplación de lo divino, que es como la visión de los principios. Y en segundo lugar, dirigir los actos humanos según razones divinas. En virtud de esta suprema dirección de la sabiduría por razones divinas, la amargura de los actos humanos se llega a convertir en dulzura y el trabajo en descanso, como también lo explica Santo Tomás de Aquino. Y el juicio que hacemos por medio de este don es, en primer lugar, acerca de Dios. Esta diferencia es propia del don de sabiduría. Los demás dones perciben, juzgan o actúan sobre cosas distintas de Dios. El don de sabiduría, en cambio, recae primaria y principalísimamente sobre el mismo Dios, del que nos da un conocimiento sabroso y experimental que llena el alma de indecible suavidad y dulzura. Precisamente, en virtud de esta inefable experiencia de Dios, el alma juzga todas las demás cosas que a Él pertenecen con las más altas y supremas razones, o sea, por razones divinas. A pesar de que el primer juicio que hacemos por este don de la sabiduría es acerca de Dios, de las cosas divinas, sin embargo, esto no impide que también hagamos un juicio sobre cosas creadas, pero descubriendo en ellas sus últimas causas y razones, que las entroncan y relacionan con Dios en el conjunto maravilloso de la creación. Podemos decir que es como una visión desde la eternidad, que abarca todo lo creado con una mirada escrutadora, relacionándolo con Dios en su más alta y profunda significación por sus razones divinas. Aun las cosas creadas son contempladas por el don de sabiduría divinamente. Hay que advertir que el don de sabiduría se distingue de la fe porque la fe se limita a creer. En cambio, el don de sabiduría experimenta y saborea lo que la fe cree. Creo que vale la pena aclarar que no confundamos, por el hecho que decimos que
por este don de la sabiduría hacemos un juicio acerca de Dios y las cosas divinas, esto no quiere decir que deducimos propiamente conclusiones teológicas, no sacamos conclusiones por este don, sino que esas cosas divinas o las cosas de Dios las percibimos intuitivamente por una especial iluminación sobrenatural. Creo que también es necesario e importante explicar muy rápidamente a qué nos referimos cuando decimos que juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas bajo el instinto especial del Espíritu Santo. Esto de últimas y altísimas causas. Para esto, primero hay que definir, aclarar a qué llamamos sabio. Sabio en general es aquel que conoce las cosas por sus últimas y más altas causas. La filosofía define la sabiduría de esta manera: el conocimiento cierto y evidente de las cosas por sus últimas causas. El conocimiento cierto y evidente de las cosas por sus últimas causas. El que contempla una cosa sin conocer sus causas tiene de ella un conocimiento vulgar o superficial, por ejemplo, de aquella persona que contempla un eclipse, pero más no sabe a qué se debe ese eclipse. Es un conocimiento, pero vulgar, simple. Sin embargo, el que puede reducir sus conocimientos a los últimos principios del ser natural posee lo que llamamos la sabiduría filosófica o meramente natural, que conoce las causas del por qué se está dando, en este caso, el eclipse. Y el que juzga por un instinto divino las cosas divinas y humanas por sus últimas y altísimas causas, o sea, por sus razones divinas, posee en este caso la sabiduría sobrenatural. Esta última es cabalmente la propia del don de sabiduría. Por encima de ese conocimiento no hay ningún otro en esta vida. Solo le superan la visión beatífica, que es el fin de nuestra vida, y la sabiduría increada de Dios. Sé que a veces es un poco pesado todos estos términos, pero creo que eso es necesario explicarlo, porque hay que dar fundamentos de nuestra fe, razones de nuestra esperanza, como dice el apóstol San Pedro. Pero de todo lo que llevamos dicho sobre el don de sabiduría, creo que el ejemplo de los santos nos ayuda a entender con mayor perfección en qué consiste este don. Y miren, porque el conocimiento que proporciona al alma el don de sabiduría es incomparablemente superior al de todas las ciencias humanas, incluyendo a la misma teología, que tiene ya algo de divina. Porque ¿cuántos teólogos han sido unos grandes sabios, entre comillas, en el sentido de decir, tenían un conocimiento profundo de muchísimas cosas por medio del estudio? Pero por eso se da a veces el caso de un alma sencilla, inclusive ignorante, que carece en absoluto de conocimientos teológicos adquiridos por el estudio y que, sin embargo, posee, por el don de sabiduría, un conocimiento profundísimo de las cosas divinas que pasma y maravilla a los más eminentes teólogos. Ejemplos: tenemos ahí a San Juan de la Cruz, por ejemplo, o Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz tenía un conocimiento muy grande, era un hombre muy bien preparado, pero ese conocimiento profundísimo a que llegó sobre Dios, o Santa Teresa misma, es gracias al don de sabiduría. ¿Y realmente es necesario este don? Hay que decir que es absolutamente necesario para que la caridad pueda desarrollarse en toda su plenitud y perfección. Y precisamente porque la virtud de la caridad es la más excelente, la más perfecta y la más divina de todas las virtudes, está reclamando y exigiendo por su misma naturaleza la regulación divina del don de sabiduría. Esta virtud es una virtud divina que tiene alas para volar hasta el cielo y se la obliga a moverse a ras del suelo, por razones humanas hasta cierto punto, sin comprometerse mucho
con grandísima prudencia, con mezquindades raquíticas, y únicamente cuando empieza a recibir la influencia del don de sabiduría, que le proporciona la atmósfera y modalidad divina que ella necesita por su propia naturaleza de virtud teologal perfectísima, empieza la caridad, por así decirlo, a respirar a sus anchas. Y por una consecuencia natural e inevitable, empieza la caridad a crecer y desarrollarse rápidamente, llevando consigo al alma, como en volandas, por las regiones de la vida mística hasta la cumbre de la perfección, que jamás hubiera podido alcanzar sometida a la atmósfera y regulación humana en el estado ascético. Por lo tanto, es muy importante y necesario este don de sabiduría para que nuestra caridad, la caridad como virtud que está sometida justamente a nuestra flaqueza, sea elevada y pueda correr la caridad a los grados más heroicos de este amor que nos une a Dios. Una vez explicado en qué consiste el don de sabiduría, expliquemos sus efectos. A las almas que poseen este don, el Espíritu Santo les da a los santos el sentido divino de eternidad con que juzgan todas las cosas. Todo lo ven con los ojos de Dios, los pequeños episodios de su vida diaria, lo mismo que los grandes acontecimientos internacionales. Inclusive hasta un insulto, una bofetada, una calumnia que se lanza contra ellos, en todas las cosas ven clarísimamente la mano de Dios, que lo quiere o permite para ejercitarles en la paciencia y aumentar su gloria. Así no se detienen un instante en la causa segunda, en este caso en la persona que me ha dado la bofetada. No me detengo en las maldades de los hombres, sino que más bien voy a ver esa mano de Dios que está detrás, quien quiere o permite aquello contradictorio que me está pasando. Por eso no llaman desgracia a lo que los hombres suelen llamarlo enfermedad, persecución, muerte, sino únicamente a lo que es en realidad una verdadera desgracia, la verdadera desgracia, que es el pecado, y más aún el pecado mortal, la tibieza, en último término, la infidelidad a la gracia. Ven clarísimamente que no hay otro tesoro verdadero que Dios o las cosas que nos llevan a Él. Por eso San Luis Gonzaga se preguntaba: ¿de qué me vale esto para la eternidad? ¿Cuándo iba a realizar una obra? Y si me servía para la eternidad, en este caso al santo, entonces lo realizaba. Si no, no. Un segundo efecto les hace vivir de un modo enteramente divino los misterios de nuestra santa fe. Penetra en las profundidades insondables de Dios mismo, el alma que posee este don, a través de las cuales contempla todas las cosas. Por ejemplo, los atributos divinos, la creación, la redención, la gloria. Un tercer efecto les hace vivir en sociedad con las tres divinas personas mediante una participación inefable de su vida trinitaria. El alma con este don de sabiduría llega a estas alturas, ya no sale nunca de Dios. Si los deberes de su estado así lo exigen, se entregan exteriormente a toda clase de trabajos, cualquier trabajo que sea, bien la ocupación en casa, bien el trabajo de una profesión, pero aún así, en los trabajos más absorbentes, el alma, en lo más profundo de su corazón, siente permanentemente la divina compañía de de las tres divinas personas, y no les abandona un solo instante. Se han juntado en ella Marta y María de modo tan inefable. Me ocupo en mis trabajos diarios, en lo que el deber me manda, pero sin embargo, por ello, no dejo de contemplar y de hacerlo todo por amor a Dios. Y miro en aquello que me toca hacer también la voluntad de Dios.
Como cuarto efecto, podemos decir que lleva hasta el heroísmo la virtud de la caridad. Liberada de sus ataduras humanas, el fuego de la caridad adquiere muy pronto proporciones gigantescas, llevando consigo al alma por las regiones de la vida mística. Lo místico debería ser lo normal en todo cristiano. Hay una muerte total al propio yo. Aman a Dios con un amor purísimo, por sola su infinita bondad, sin mezcla de interés o de motivos humanos. Es realmente muchas veces complicado y difícil amar a Dios sin ninguna mezcla de amor humano, sin ningún interés de por medio, porque muchas veces no queremos pecar, no pecamos, o muchas veces, mejor dicho, amamos a Dios para no tener mi alma sucia, que en el fondo ya es un mirarme a mí, un mirarme a mi alma. O muchas veces evitamos el pecado y amamos a Dios porque quiero salvarme. Y hacemos bien en amar a Dios para no tener el alma en pecado. O amamos a Dios para no condenarnos. Sin embargo, el amor purísimo ni siquiera mira aquello, sino que mira solamente el amar a Dios por ser Dios quien es. Por eso los santos decían que aunque Dios les diese el infierno, si allí pudiesen seguir amándole, les daría como igual irse al infierno. Porque lo importante para ellos era el amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces estas almas que poseen este don desean el cielo más que nunca, pero es porque en él podrán amar a Dios con mayor intensidad y sin interrupción. El centro es el amor. Si pudieran amar y glorificar más a Dios en el infierno, preferirían sin vacilar los tormentos eternos con tal de seguir amando ahí a Dios. Entonces es cuando empiezan a cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios con toda la plenitud que se puede. Gozan privándose de las cosas más necesarias para ofrecérselas al prójimo, cuyos intereses anteponen y prefieren a los propios. ¿Y cuál es el vicio opuesto al don de sabiduría? Podemos mencionar la necedad espiritual, que consiste en cierto embotamiento del juicio y del sentido espiritual que nos impide discernir o juzgar las cosas de Dios según el mismo Dios. El padre Menéndez Reigada decía: por esta estupidez apreciamos en algo las naderías de este mundo. De ahí que si no somos santos, tenemos que reconocer que somos verdaderamente estúpidos, por mucho que a nuestro amor propio le duela. Porque realmente la única estupidez verdadera es no ser santo. Cuando esta estupidez es voluntaria por haberse sumergido en las cosas terrenas, es un verdadero pecado. La lujuria es lo que más produce esta necedad espiritual, por ser lo que más embrutece y animaliza al hombre. Contribuye también la ira, que ofusca la mente, impidiéndole juzgar con rectitud. Y también hay unos medios para fomentar este don, como son, por ejemplo, esforzarnos en ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. También el combatir la sabiduría del mundo, que es necedad ante Dios. También no aficionarnos demasiado a las cosas de este mundo, inclusive aunque sean buenas y honestas. Por ejemplo, la ciencia, el arte, la cultura humana, el progreso material, son cosas de suyo buenas y, además, honestas si se las ordena rectamente. Pero si nos entregamos a estas cosas con demasiado afán, no dejarán de perjudicarnos seriamente. Se pierde el gusto de la vida interior, se abandona o acorta la oración, se deja uno absorber por el trabajo intelectual. Y como último medio podemos mencionar
no apegarnos a los consuelos espirituales, sino pasar a Dios a través de ellos. Hay que estar prontos para servir a Dios, en la oscuridad o sequedad, lo mismo que en la luz. Es que no olvidemos que los consuelos espirituales también son criaturas. Amemos al Dios de los consuelos y no amemos los consuelos de Dios. Si Dios nos quiere dar los consuelos, bienvenido sea. Si Dios no los quiere, bienvenido sea. Lo importante es amar a Dios por Dios. Fons vivus ignis